25, el cual fue entregado, es decir, Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para qué. Exacto, Cristo resucitó para nuestra justificación, es decir, para declararnos justos. Ahora, esa palabra entregado que se menciona ahí es una palabra, mis amados hermanos, que tiene un término legal. Tiene un término legal porque se refiere al concepto del abandono judicial. Es decir, cuando un criminal es entregado ahí en la cárcel a sufrir las plenas consecuencias de sus crímenes sin intervención para detener la severidad. ¿Sabe qué? Para usted no hay fianza. Lo que le espera es la inyección letal. No hay fianza para usted. Es abandonado completamente. Es el abandono judicial que está sufriendo a causa de todo lo que él hizo. Y eso es lo que a Cristo le pasó. Como un acto de juicio, Dios entregó a su Hijo Jesucristo a sufrir las plenas consecuencias de la ley, las consecuencias de la ley que nosotros, hermanos, habíamos violado, no Cristo, nosotros las habíamos violado. Cristo murió por nuestras transgresiones. Él fue abandonado en esa cruz del Calvario. Esa densa oscuridad que cubrió la tierra fue por causa de nuestros pecados. Fue por eso que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es el abandono completamente. Así que Cristo murió por nuestras transgresiones. Ese término por significa debido a o por causa de. Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, el justo por los injustos. Pero eso no es lo que Pablo está enfatizando aquí, mis amados hermanos. No es lo que nos quiere enseñar. Claro que es lo que enseña la Biblia, pero no es el punto de Pablo. Pablo enfatiza que fueron nuestros pecados los que mataron a Cristo. Nuestros pecados. Él tuvo que sufrir las consecuencias judiciales de ellos, nuestros pecados. Eso es lo que quiere Pablo, que nosotros, usted y yo, nos demos cuenta. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos un texto que nos va a aclarar, nos va a abrir el panorama, la siguiente hijo. Nos va a abrir el panorama y está allá en Zacarías, en el capítulo 3. ¿Cómo comienza el capítulo de Zacarías? ¿Está ahí, no? Okay. ¿Cómo comienza el capítulo? Comienza con una visión en la que el profeta Zacarías, ¿qué pasa? Ve al sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén delante del Señor y a Satanás a su mano derecha acusándolo. Esta visión fue impactante para Zacarías. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Zacarías está viendo al sumo sacerdote el día de la expiación, contaminado con ropas viles. Hermano, esa palabra, ropas viles, en hebreo, ¿sabe lo que significa? Embarradas o salpicadas de excremento. Eso es lo que significa excremento. Dice que así vio el profeta en la visión al sumo sacerdote salpicado de estiércol. El sacerdote Josué estaba en la visión de Zacarías completamente contaminado. Todo eso, hermano, no es más que una representación de nuestra condición de impureza delante de Dios. Eso es lo que simboliza, eso es lo que significa nuestra condición de impureza delante de Dios. Pero ahora escuche lo sorprendente de este pasaje. Porque en el versículo 4 de ese capítulo 3
dice que se le ordena quitarle esas vestiduras de viles, se le ordena. Y a él se le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El versículo 8 dice que ahí se le asegura, dice, he aquí, al final del versículo 8, yo traigo mi renuevo, es Cristo. Y luego el versículo 9 dice que Cristo quitará, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso fue lo que pasó el viernes en la tarde a las 3, precisamente. Siglos más tarde, hermano, la Biblia nos enseña que iba a aparecer otro Josué. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Pero no es más que, a diferencia de Josué, ¿sí?, Cristo llevó el proceso a la inversa. Porque Cristo vino como vestido de lino fino. Cristo vino purificado, pero Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido. ¿Sabe con qué? Con nuestro mismo estiércol, querido. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con tu pecado y con el mío. Él fue entregado al juicio, abandonado por el Padre en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios. Él sufrió el infierno en la cruz para que nosotros no tengamos que sufrir el infierno por toda la eternidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y lo que dice la Biblia? Es tremendo. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras transgresiones. Así que Cristo, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la pregunta aquí, ¿cuál es la relación entre la resurrección de Cristo y nuestra justificación? ¿Qué relación hay? Bueno, antes de entender cómo la resurrección de Cristo se relaciona con nuestra justificación, primero tenemos que entender cómo está relacionada con su justificación. Es decir, la resurrección de Cristo fue la justificación de Cristo. Primera carta a Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Note que ahí encontramos dos cosas que el apóstol Pablo menciona. Número uno, su manifestación en carne. Se refiere a su encarnación en el principio de su misión terrenal. Luego dice, su justificación en el Espíritu. Se refiere a la finalización de su misión terrenal en su resurrección. Eso es lo que nos habla. Hermano, Cristo fue justificado en y por su resurrección. La palabra griega, diakaiosis, significa declarar justo. Mis amados, Cristo fue declarado justo cuando Dios lo levantó de los muertos, pero fue declarado justo no de la misma manera en que nosotros hemos sido justificados. Hay que entender eso. Nosotros somos declarados justos cuando confiamos en Cristo al ser perdonados por nuestros pecados. Nuestra justificación es por la operación de la gracia redentora. Pero Cristo fue declarado justo, no al ser perdonado, porque Él nunca tuvo pecado, sino que fue declarado justo al ser vindicado por la justicia.
que ya tenía en virtud de su obediencia perfecta. Nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, fue calumniado, acusado cruelmente, contado con los inicuos. Dice Marcos 14:64 que todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Y qué cree? Lo mataron. Así que el pecado de su pueblo fue imputado a él, y Cristo murió en lugar de su pueblo, como profetizó Caifás en Juan capítulo 11 versículo 49 al 52. Murió sufriendo el castigo como sustituto. Cristo fue condenado como si fuera el pecador más vil, cuando en realidad era el santo Hijo de Dios. Pero entonces, iglesia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pudo la muerte seguir reteniéndolo? No. ¿Pero por qué? Porque era santo, justo, inocente. Y la muerte solo tiene dominio sobre los que no son santos, justos e inocentes, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si no hay pecado, no hay aguijón. ¿Y qué pasó? Entonces las cadenas de la muerte se rompieron y la muerte entregó a Cristo. Dios le levantó y defendió el nombre, la reputación de Jesucristo. Su resurrección fue la declaración de que Él es perfecto, santo y justo. Significa que su sacrificio fue perfecto, suficiente, y que eficazmente logró la salvación, porque fue aceptado por el Padre. El Padre lo levantó para vindicarlo, para vindicar la justicia de Cristo, para vindicar el valor de su sacrificio, para declararlo que Jesús es justo, para demostrar al mundo que Cristo es el Salvador y Señor. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Es tremendo que es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿sabe cuál es la buena noticia? Porque todavía no termina las buenas noticias. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que así como la resurrección declaró que Jesús es justo, la resurrección también declara que nosotros somos justos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la cabeza federal, es decir, nuestro representante legal como la cabeza del pacto. Y lo que Él experimenta en cuanto a su humanidad como nuestro mediador, también es contado a nuestra cuenta como su pueblo en unión a Él. Mire lo que dice Romanos 4, 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió, es decir, Abraham, que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, si la resurrección declaró que Él es justo, demostrando justicia en poder, entonces la resurrección de Cristo también declara que nosotros somos declarados justos por el Padre, porque Dios considera que nosotros somos uno con Cristo. La resurrección autentica y confirma el hecho de que nuestra justificación ha sido lograda. En otras palabras, la resurrección de Cristo es la prueba, es la garantía de nuestra justificación. Es una realidad, podemos resumirlo así. Nuestra justificación fue comprada, establecida meritoriamente por la muerte de Cristo en la cruz.
y fue declarada públicamente por la resurrección de Cristo. Gracias a Dios por una confirmación tan poderosa de nuestra salvación, la resurrección de Cristo. ¿Qué dijo Martín Lutero? Dijo Martín Lutero, nuestra justificación no está ¿dónde? En nosotros ni en nuestro ser. Dentro de ti no hay nada sino perdición, pero tu salvación viene desde afuera, viene desde fuera de ti. ¿De dónde? De lo alto. Aleluya. Qué hermoso es Dios. Somos justos. Es por ello que la resurrección de Cristo es importante. Es importante. Porque nos declara justo. Porque es la garantía, hermano, de que si morimos para Él, es nuestra garantía de que vamos a resucitar igual que Él. ¿Qué dice Pablo? Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué va a pasar, hermano? Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron con Él. ¿Se puede hacer eso? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La siguiente. ¿Es el inciso A? ¿Ese? Ahí está. La resurrección de Cristo garantizará, hermano, garantiza que todos los santos que han muerto también se van a levantar con Jesús cuando Él venga y arrebate a su iglesia. Así como Cristo murió y resucitó, los que murieron creyendo en Él se levantarán de nuevo para estar con Cristo para siempre. ¿Se ha visto usted, hermano, ha soñado? ¿Se ha visto así por usted en Cristo? Porque Él los ve glorificados ya, de acuerdo a su palabra. Romanos 8:29. Él los ve glorificados. Miren, hermano, me gusta lo que Pablo hace, la siguiente. Miren, me gusta lo que Pablo hace aquí. Pablo presenta un contraste para mostrar cómo se va a diferenciar el cuerpo nuevo de los que nosotros tenemos en la actualidad. ¿A cuánto les ha dolido la cabeza? ¿Cuánto les da artritis? Los huesos, las coyunturas, las rodillas. ¿Cuánto les duele? Yo creo que todo, ¿verdad? Pero mire lo que Pablo dice. Así es también la resurrección de los muertos. ¿Está el texto? Okay. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo, ¿cómo? Incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, ¿cómo? Se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Veamos en detalle el contraste. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Se siembra en corrupción. ¿Cómo se va a resucitar? En incorrupción. En incorrupción. Una de las características evidentes de toda la vida natural, incluyendo la vida humana, es que es perecedera. O sea, si nos pusieran un infrarrojo en la nuca o en la espalda, ahí se nos leería la fecha de caducidad. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una fecha de caducidad. Unos se vencen más pronto que otros, pero a fin de cuentas todos los venceremos, hermano. Todos. Sujeta a corrupción y que termina muriendo. Tiene fecha de caducidad. Aún el niño hermoso con ojos grises, azules, verdes, cafeces, saludable, pronto comienza el proceso de envejecimiento y deterioro. Dice el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra
condición. ¿Y de qué se acuerda Dios? Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. ¿Cómo? Como la hierba. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá. Uno de los dolores, una de las dolorosas consecuencias de la caída es que a partir de ese momento el cuerpo humano se hizo irreversiblemente mortal. Sin excepción, no importa que sea el más rico del mundo, su cuerpo va a envejecer. No importa cuánta cirugía se haga, el cuerpo va a envejecer. Va a envejecer, hermano. Pero el cuerpo de la resurrección del creyente resucitará en incorrupción. Aleluya. Nuestro nuevo cuerpo no conocerá la enfermedad, la decadencia, el deterioro o la muerte. No lo conocerá. No habrá dolor de cabeza, colitis, artritis y todo lo que termine en itis. Nada, hermano. Nada será nuevo. Dice 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Goces, hermano. A veces sufrimos los efectos. Ya no ver piedras en los riñones. Gloria a Dios. La siguiente. ¿Qué dice? Se siembra en deshonra. ¿Y cómo se resucita? En gloria. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. La criatura fue creada perfecta. Adán y Eva eran perfectos. Se paseaban desnudos en el huerto del Edén, platicaban con el Padre, y a la misma imagen de su creador, así los hizo Dios. Y fue creada para gloria a su creador en todo lo que hiciere. Pero a causa del pecado, lo que fue creado para honrar a Dios se caracterizó por lo contrario, por la deshonra. Deshonramos a Dios con nuestros vicios, con nuestro pecado, con nuestra incapacidad de aprovechar completamente lo que Él nos ha dado en la creación. Abusamos. Hay alcoholismo, drogadicción, pornografía, adulterio, fornicación y cuántas cosas hay que deshonramos a nuestro Dios. Deshonramos a Dios cuando abusamos del cuerpo por medio del cual Él desea que lo honremos y lo sirvamos. Aún los creyentes más fieles mueren con su cuerpo en un estado de deshonra. Pero ese cuerpo imperfecto y deshonrado, un día resucitará en gloria. Aleluya. Nuestro cuerpo, nuevo cuerpo inmortal, será también por toda la eternidad. Un cuerpo honrable, un cuerpo perfecto para agradar, para alabar y gozar al Creador que lo formó y al Redentor que lo restauró gracias a su sacrificio. Aleluya, hermano. Se goza. Otro más, lo siguiente. ¿Qué dice? Se siembra en debilidad. ¿Y cómo va a resucitar? A veces nos levantamos, hermanos, somos de Galeana. Híjole, ¿cómo batallamos? Nos faltan las fuerzas, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está ahora caracterizado por la debilidad. Por la debilidad. A pesar de los grandiosos recursos
cuerpo humano, nadie es inmune a romperse un hueso, una pierna, un brazo, a contagiarse de una enfermedad y al final morir. Nadie es inmune. Todos nos puede pasar eso. Pero no sucederá lo mismo con nuestro nuevo cuerpo, que resucitará en poder. Me encanta lo que dijo Martín Lutero. Dijo Martín Lutero: tan débil como es el cuerpo humano del creyente, ahora sin ningún poder ni capacidad cuando yace en la tumba, así será al final de fuerte cuando llegue la hora, de forma que nada que tenga en mente le será imposible de llevar a cabo. Será tan ligero y ágil que en un instante podrá flotar aquí abajo en la tierra o arriba en el cielo. Aleluya, hermano. ¿Quiere estar en Houston? Con solo pensarlo ya está allá. Qué hermoso. Atravesar lo que esté ahí enfrente. ¿Se va a eso, hermano? Qué hermoso. Eso es gracias a la resurrección de Cristo. Bueno, de por sí que no está todo flaco, voy a caer por decir. Pero en aquel tiempo será lo hermoso. Así que, ¿qué más? ¿Se siembra en cuerpo natural? En cuerpo espiritual. El cuerpo físico está preparado y limitado ¿a dónde? Al mundo físico. Si usted quiere intentar cruzar la pared, hermano, por lo que le garantizo que se va a dar un golpe fuerte. Sin embargo, el cuerpo nuevo del creyente resucitará como un cuerpo espiritual. Nuestro espíritu reside ahora en un cuerpo natural, pero un día, hermano, un día morará en un cuerpo glorificado. Estaremos perfectamente adaptados en espíritu y cuerpo a la vida celestial. La resurrección, todo lo relacionado con nosotros será perfecto por toda la eternidad. Estaremos perfectamente equipados y adaptados para una vida celestial, espiritual y sobrenatural. Tendremos capacidades ilimitadas, desconocidas a este mundo. La mentalidad que tenía Einstein será un microbio comparado a lo que tendremos allá. Estaremos preparados para la vida del reino espiritual. En esta vida sufrimos y dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Miles de dólares se gastan las mujeres en tener una figura en su cuerpo para llamar la atención o para ser aceptada. Miles en cosméticos para lograr un cuerpo deseado, pues en aquel tiempo no habrá necesidad de eso. Gloria a Dios, hermano. Así que si nosotros creemos que Cristo resucitó, también nos va a resucitar. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermano? Que la resurrección nos garantiza nuestra justificación. Que la resurrección nos garantiza que también resucitaremos. Amén. Y en tercer y último lugar, hermano, así es, dijo, la resurrección de Cristo es importante, hermano, porque es la garantía de que Dios juzgará al mundo con justicia. Y lo que estamos viendo en muchas partes, hermano, es una probadita del juicio de Dios. Pero no se compara con lo que viene. No se compara con lo que viene. Ahorita hemos visto ahí a los jinetes del Apocalipsis paseándose en algunos lugares, desatando el juicio de Dios a causa del pecado. Pero no se compara con el día del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Se fija, Dios ordena que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso, lo siguiente. Hermano, el juicio de Dios viene a este mundo. El juicio de Dios vendrá. En su discurso al pueblo de Listra, Pablo afirma que en el pasado Dios permitió a las naciones gentiles vivir su propia forma de vida. Hechos 14:16. Es lo que Pablo dice ahí. Ahora, esto no significa que Dios justifique a las naciones, porque Él sigue considerándola responsable de sus acciones. Cada nación enfrentará el juicio de Dios por sus acciones. Por eso la Biblia dice claramente, porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, cuáles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay justificación delante de Dios. Dios juzgará, pero en el momento en que los gentiles escuchen la proclamación del Evangelio, en el momento en que ellos oigan el Evangelio, el tiempo de su ignorancia llegó a su fin. Llegó a su fin el tiempo de ignorancia. Si la gente escucha las buenas nuevas, hermano, y no se arrepiente, pierde la oportunidad que Dios le dará para salvación y consecuentemente sufrirá el castigo eterno si muere en sus delitos y pecados. Por eso Dios manda que se arrepienta. Pero por eso Pablo dice a los filósofos atenienses ahí en Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31, que Dios en el pasado, en el presente, manda, Él ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Cristo ha derramado su sangre en la cruz para remisión de pecados. A todas las gentes de todas las naciones, tribus, razas y lenguas, se les dice que se arrepientan, que crean y que dejen de vivir en ignorancia y en pecado. Tan pronto escuchen la proclamación del Evangelio, tan pronto ellos lo escuchen, se arrepientan inmediatamente. Pablo toca el corazón del asunto. ¿Por qué? Porque Dios ha fijado un día, una fecha en el cual Él juzgará al mundo con justicia a través de Cristo que lo levantó de los muertos. Hermano, esta referencia de Pablo al juicio es una advertencia a la gente para que se arrepienta y así pueda evitar el día de condenación, muerte y destrucción. El mensaje de juicio divino hace que la gente confiese sus pecados y cree en Cristo y se alejen de Dios, como le sucedió a Félix. Ese es el efecto de la predicación del Evangelio, que confiesen a Cristo y se arrepientan o endurezcan sus corazones y se alejen. Es tremendo lo que dice Hechos 24, 24 y 25. Dice, algunos días pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del vicio, Félix se espantó y dijo, ahora
cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca llegó la oportunidad. ¿Qué pensará Félix ahora en conversión? ¿Qué pensará este hombre que día con día está recordando esa conversación que tuvo con Pablo? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! En el día del juicio Dios juzgará al mundo con justicia. Pero los atenienses podrían preguntarle si este hombre del que Pablo habla, cuyo nombre no se da, posee autoridad divina para juzgar al mundo. Pablo, ¿qué pruebas puede exhibir este hombre para respaldar tal afirmación de que tiene el poder para juzgar? Pablo declara enfáticamente que Dios mismo provee la prueba. ¿Cuál es? Lo levantó de los muertos. Cristo ha resucitado. Dios presentó pruebas a todos los hombres al haberle levantado de los muertos a su Hijo. La resurrección de Cristo, mis amados, mostró la aprobación de Dios hacia Él y lo calificó como juez. Ahora no hay excusa. Los pecadores serán juzgados por lo que hacen con la verdad de Dios. Pero es hermoso, hermano, lo que la Biblia también nos enseña, que hay esperanza para el día de hoy. Hay esperanza, hay una manera de escapar del juicio de Dios. Eso es lo que le tenemos que decir a las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuál es esa manera de escapar del juicio de Dios? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora que hay tiempo, cuando venimos en arrepentimiento y fe a Cristo, confiamos en Él como nuestro Salvador, recibimos todos los beneficios de su muerte y resurrección. ¿Cuáles son los beneficios? El perdón de nuestros pecados, la justificación y la glorificación. Una persona que continúe en su pecado sin arrepentirse, hermano, asegura la ira de Dios para sí. Por eso no debe de menospreciar la gracia de Dios a través de Cristo. Así es, concluye, hermano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es una leyenda mística. Es el más grande acontecimiento que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad, en la cual debemos poner nuestra fe si queremos ser salvos. Nuestro Señor fue entregado, como vimos, por nuestras transgresiones, dice Pablo en Romanos 4:25, pero resucitó para nuestra justificación. Es por la resurrección de Cristo que nosotros sabemos con toda certeza que el Padre en los cielos aceptó el sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, para que ninguno de nosotros, sus hijos, tuviéramos cuentas pendientes con el tribunal de Dios. Nuestra deuda fue completamente saldada. ¿Cómo lo sabemos? Por la resurrección de Cristo. Así que podemos vivir con esperanza. Podemos vivir con esperanza, porque Él es la resurrección. Que es por la resurrección de Jesús que nosotros sabemos con toda certeza, hermano, que algún día este cuerpo en estado de humillación, como dice Pablo en Filipenses 3:21, será transformado en conformidad al cuerpo de la glorificación suya. Y así estaremos siempre con nuestro Señor adorando. Amado hermano, gózate, porque Jesús resucitó. Nosotros no somos dignos de conmiseración. La esperanza que tenemos en nuestro Señor traspasará el umbral de la muerte, porque la tumba no lo pudo retener, y tampoco va a retener a todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, dice Pablo. En el mundo usted y yo vamos a tener aflicciones.
No hemos llegado al cielo todavía, querido. Pero también sabemos que los sufrimientos del tiempo presente, hermanos, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido reservada. Como dice Pablo en Romanos 8:18, porque el Señor resucitó, hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Hay una luz hermosa, brillante y gloriosa al final del túnel. Porque la muerte tiene su función, será la carroza que nos llevará a nuestras almas a la presencia de Cristo, hasta que nuestros cuerpos escuchen su voz y vamos a resucitar como Él resucitó. Mientras tanto, hermanos, proclamemos sin cansancio este glorioso mensaje de salvación. No solo porque este es un mensaje digno de ser contado, sino porque es un mensaje urgente. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Solamente en Dios la salvación se encuentra en Él, dice el canto. Solamente en Cristo. Así que gocémonos en este día, día de victoria, día de victoria, día de victoria en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por tu santa y divina palabra. Dale gracias a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Tenemos dolor, sufrimiento, pero Dios en todo momento ha sido bueno. Nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Y gocémonos, hermanos. El tiempo que vamos a estar aquí es muy corto. Es muy corto. Y como estamos viendo, las situaciones son difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Vamos a orar.